Fuimos más que compañeros de trabajo, muy amigos. La admiración profesional mutua, los gustos compartidos, los sueños soñados de varios nos fueron uniendo más y más. A pesar de haberme ido de la ciudad que nos juntó, seguimos cultivando la amistad. Me he quedado varias veces en su casa, cuando volví allá, se ha quedado en casa cuando venía para acá. Claro, crecimos distintos, con distintas vivencias o lo que fuera, las ideas ya no eran tan similares, los gustos que se fueron bifurcando, pero quedaba el respeto por los tiempos compartidos. Seguíamos soñando casi lo mismo, pero cada vez nos separaban más las formas en que suponíamos se podía llegar a esos sueños. Reconozco que los dos fuimos honestos con lo que pensábamos. Vino la grieta y fue un fuerte vendaval, arrasó con todo, nos aferramos a algunos recuerdos, pero solo alcanzó para un respetuoso saludo por WhatsApp, por cumpleaños y a veces ni eso. Hasta que me apareció en redes su posteo: el temido "no es guerra, es genocidio", con la bandera de moda. No sé si les pasa, pero ahora uno entra en las redes sociales de los conocidos como en un campo minado. ¿Este se habrá convertido en simpatizante de los cabezas de trapo o todavía tiene sentido común? Hay sorpresas todo el tiempo. Abunda gente inteligente que se cuelga de todos los versos del eje del mal disfrazado de flotilla perroflauta de Greta en el proceloso mar de las buenas intenciones espantosamente ejecutadas. Así las cosas, un día, el mismo día en que viajé a Israel, en que estaba en Israel y pasé por el desolador campo donde ocurrió la masacre de la fiesta Nova, donde los terroristas, algunos llegados en parapente de madrugada, mataron a 364 jóvenes y secuestraron a otros 44, aunque la mayoría ya fueron muertos en cautiverio, llevándolos al infierno del que se cumplirán 2 años dentro de poco. Ese día vi la foto que aquella persona que fue importante en mi vida clavó con el desparpajo con el que se hacen estas cosas. No es guerra, es genocidio, y la banderita de moda. No sabía de su interés por los temas de Medio Oriente, pero tampoco me sorprendió. Pasamos juntos la época de la primera intifada y no recuerdo que nos hayamos conmovido por ese asunto. Interesados como estábamos en ese momento por el rock argentino, el pop norteamericano, el cine europeo, la literatura latinoamericana. Yo también empecé a interiorizarme del asunto después de las imágenes sádicas de la masacre del 7 de octubre. Tampoco sabía hasta dónde su interés era real, cuánto se había documentado, qué fuentes usaba, qué datos conocía que quizás yo no, qué datos desconocía que yo sí conocía, en fin, cómo había llegado a esa afirmación tan concluyente. El proceso por el cual la Corte Internacional de Justicia determinó que no hubo genocidio de parte de Serbia ni de Croacia tardó 16 años, desde la denuncia de Serbia en julio del 99 hasta el fallo del febrero del 15. El proceso por el cual la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas determinó que la masacre de Srebrenica fue efectivamente un genocidio comenzó en la demanda de Bosnia el 20 de marzo del 93 y culminó con el fallo el 26 de febrero de 2007. O sea, casi 14 años. Sin embargo, mi ex compañera de trabajo que escuchaba a Prince, que leía a Kundera, determinó sentenciosa, pim pam pum, no es guerra, es genocidio y a otra cosa mariposa. Entonces decidí escribirle. Me interesaba saber hasta dónde estaba comprometida, cuánto le afectaba el tema, qué se jugaba en ella para lanzar una consigna así al aire, tomar posición que en su caso, por ser comunicadora, aunque lo hiciese simplemente por sus redes sociales, no es menor. Hay una responsabilidad ahí, ¿no? Le escribí pidiéndole una charla, hablemos del tema, a ver qué sacamos en limpio. Cero respuesta. Al día siguiente volví con el mismo mensaje.
Cero respuesta. Al día siguiente volví con el mismo mensaje. Cero respuesta. Y así varios días más. Le mandé mi nota de Seúl de la semana pasada y la versión en YouTube que hice de esta nota. O bien me silenció, o bien simplemente me ignoró. Lo que sí sé es que no le interesó discutirlo. Ok, está en su derecho, son sus opiniones, quién soy yo o cualquiera para juzgarlas, pero en aras de los años compartidos me pareció pertinente una charla. No se pudió, como diría el nuevo ícono de Don Constantini, siempre tan a favor de todo lo malo y en contra de todo lo bueno. Soy bastante vehemente cuando se me pone una idea en la cabeza, entonces voy a aprovechar esta oportunidad para decirle a Paula, cambié los nombres, solo dejé las iniciales, lo que le hubiera querido decir si me hubiera dejado. Y es esto. Imagínate, Paula, que es un sábado de mañana temprano, que estás en tu pueblo, ese del que tantas veces me hablaste, dormís con tu esposo Daniel, tus hijos Leandro y Ana. De pronto, sin saber de dónde, entran a tu pueblo 500 tipos, encapuchados, armados, disparando y matando a tu perro que descansaba en el patio. No me acuerdo el nombre de tu perro, hace mucho que no nos vemos, pero supongo que seguirá debajo del limonero. Los gritos desgarradores del perro avisan que el drama se ha desatado. Corren vos y tus hijos adolescentes urgentemente a resguardarse en la pieza del fondo. Daniel sale a ver si encuentra algún vecino con el cual proteger al pueblo. Lo ves de lejos, te mira por última vez y ahogás el grito cuando ves que desde atrás 2 de estos barbudos lo acuchillan. No voy a seguir con este texto. No lo puedo decir, no lo puedo pensar. Quería un relato que la conmoviera, quería poner a ella y a su familia en la situación en la que estuvieron las víctimas del 7 de octubre, algo que la pusiera en el lugar central del horror que vivieron tantas personas ese día negro, pero intentar poner en los zapatos de las víctimas del horror del 7 de octubre los pies de alguien conocido me supera. No voy a hacer lo que pensaba cuando empecé a contar esto. No puedo ni usar como argumento escrito una fantasía basada en la peor realidad de la que fuimos contemporáneos. Estuve en Niroz, el kibutz donde todo ocurrió. Todas las casas del kibutz fueron atacadas. Algunas, ahí sabe bien por qué, con más saña que otras. Lo más increíble es que en este kibutz, tan cerca de la Franja de Gaza, trabajaban diariamente muchos gazatíes que venían acá a hacer arreglos, como jardineros. Algunos hacían mucho tiempo que trabajaban. Esos gazatíes fueron los que ayudaron con el trabajo de inteligencia previa para decir cómo estaba organizado, por dónde entrar, cuáles eran los puntos débiles. Por eso es que lo primero que atacaron fue la casa de seguridad que está como a 200 metros de aquí. Mataron primero a los encargados de la seguridad del lugar. Este kibutz fue el de los más atacados porque fue el que más fácilmente pudieron entrar. Hay otros lugares, otros kibutz cercanos, 20, 30 kilómetros, en donde no pudieron entrar porque las fuerzas de seguridad del propio kibutz eran más importantes y pudieron repeler el ataque. Entonces todos esos terroristas que no pudieron entrar en los otros kibutz entraron acá. Eso fue lo que les pasó. Y la desgracia de este lugar. Vi desde una terraza de ahí, del lugar, la Franja de Gaza, una delgada línea gris opaca ahí a poco más de 1 kilómetro. Vi el camino que los terroristas tomaron, vi el portón en el que entraron y vi otras cosas que intentaré olvidar durante los próximos años porque no es bueno guardar tanto dolor. Y cosas que intentaré recordar porque no quiero llegar a la hora de los balances sin tener presente el tiempo que me tocó vivir. Me voy a quedar con ganas de saber por qué a Paula le interesa tanto la Franja de Gaza. Está en todo su derecho de haberse despertado un día con ganas de ayudar a gente que lo pasa mal. Es muy loable. Lo que me intriga es por qué de los 110 conflictos armados que existen en este momento en el mundo, según la Academia de Ginebra, Rule of Law in Armed Conflict, o según los 59 que documenta el Índice de Paz Global, el GPE, para 2025, el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial, o los más modestos 45 que lista Wikipedia en su lista de conflictos armados,
su interés es uno solo, y solo uno, habiendo todos esos conflictos. El interés ese que está de moda. Según el filósofo y periodista Miguel Viñaski, esa elección tiene un nombre: antisemitismo. Pero Viñaski es judío y vos sabés cómo son los judíos. Seguro que exagera, miente, tiene nariz ganchuda y quiere quedarse con la Patagonia o al menos con los helados de jauja del Bolsón. Todo lo que diga un judío que da la cara con nombre y apellido es fake. La verdad está en encapuchados con armas y gritos. Lo aprendí viendo las redes y leyendo los grandes medios de comunicación de Occidente. Así actúan, con observatorios oficiales y fact-check para cualquier dato que dan los países democráticos y credibilidad absoluta para el Ministerio de Salud de Palestina, que son los terroristas de Hamas. Pero bueno, si te vas a fijar en detalles. Nadie piensa que cualquier información que sale de un territorio bajo el terrorismo de Hamas es obviamente controlada y no se dice una palabra si los terroristas no quieren. Nadie piensa que desde la Cruz Roja hasta Médicos Sin Fronteras solo dicen lo que los terroristas permiten y quieren que sea dicho. Controlemos Occidente, que los terroristas no mienten porque son buenos y cosas. Sigo. Imagino entonces que la compulsión de mi ex compañera de trabajo por mostrarle al mundo su compromiso tiene que ver con el tamaño del desaguisado. El desastre es tan grande que no puede pasar inadvertido. Claro que si es por eso, quizás se le perdieron los datos de Sudán. Es probable que la similitud entre las banderas de Palestina y Sudán la hayan confundido. Siempre fue un poco despistada la pobre. El 15 de abril del 23, en Jartum, la capital de Sudán, dos facciones militares rivales, las Fuerzas Armadas Sudanesas, SAF, del general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, del general Mohamed Hamdad Dagalo, Hemedti para los amigos, se enfrentaron por el poder después de los años de caos que siguieron al derrocamiento del dictador Omar al-Bashir. Ya en el año siguiente hubo una masacre étnica en Darfur, incluyendo un genocidio contra no árabes. El 50% de los muertos son civiles. A las RSF las apoyan los Emiratos Árabes Unidos y Rusia, y a las SAF, Egipto e Irán. Hoy el país está dividido y continúan los combates. Resultado de este quilombito: 13 millones de personas desplazadas internamente y 2,2 millones de refugiados en países vecinos, especialmente en Chad, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur, lo que está desestabilizando a toda la región. Se supone que este año 1 millón más se irán del país en cuanto puedan. Además del 64% de la población, 30,4 millones de personas, que necesita ayuda urgente, con hambruna declarada en Darfur y en el norte del país. Hay hospitales bombardeados, sin registro de que sean usados como bases militares, como sí está documentado en la Franja de Gaza. Miles de niños muertos y amputados por minas y balas y tácticas de tierra arrasada. Los esfuerzos de mediación de Arabia Saudita y Estados Unidos no sirvieron de nada. Se espera para dentro de poco un colapso total. Paula, están precisando tu fotito en Instagram. No sé qué esperás. Camerún y Nigeria tienen conflictos interconectados, enfrentados no solo a la insurgencia de Boko Haram, sino también a su facción escindida, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental. O sea, Boko Haram tiene una facción escindida, que es el Estado Islámico de la provincia del África Occidental, ISWAP, que opera en la región del lago de Chad y afecta a los dos países desde 2009, tanto a Camerún como a Nigeria. Boko Haram nació ese año, en el 2009, con el objetivo de establecer un Estado islámico en el norte de Nigeria y partes de Camerún, Chad y Níger. Ojo, Níger y Nigeria no son lo mismo, Paula. Hay 3 millones de desplazados, Paula. Hay hambre y, por supuesto, ni se te ocurra hablar de educación. Las atrocidades contra los civiles son constantes. Pero además Camerún tiene otros problemas internos, como la guerra de los separatistas anglófonos, que buscan la independencia de parte del país, una tierra al noroeste y suroeste que ellos quieren llamar Ambazonia. Este conflicto, que es distinto del otro, ya lleva 590.000 desplazados. El 71% de los chicos de la región están en necesidad humanitaria. Pregúntale a Greta de qué se trata, Pablo, quizás ella sepa. Nigeria, como Camerún, también enfrenta violencia separatista, en este caso de los IBOP, que quieren restaurar la extinta República de Biafra. Este año, la violencia yihadista ligada a Hamas en Gaza aumentó sus ataques en un 25% en relación al año pasado. Están empoderaditos.
Paula, no quiero que te sientas mal, pero quizás tu foto haya ayudado a eso. La crisis humanitaria afecta a 11 millones de personas. Claro que Nigeria afronta otro problema que es global, la persecución y matanza de cristianos por ser cristianos, que están ocurriendo ahora mismo en Sudán, ahora mismo, donde se bombardean iglesias, Somalia, donde hay decapitación por parte del grupo Al-Shabaab, casualmente también islámico, pero peleados con ISIS, por diferencia acoso, otros beneficiados con tu foto. La República Democrática del Congo, con ejecuciones a cargo de rebeldes islámicos unidos a ISIS, empoderados por los occidentales con fotos en Instagram. Myanmar, con ejecuciones y bombardeos a iglesias de parte del gobierno militar. Pakistán, donde se lincha a los cristianos por blasfemias. Corea del Norte, donde los cristianos descubiertos se enfrentan a ejecución, campos de trabajo forzado o muertes por hambruna. Lo mismo ocurre en Libia, Eritrea, Yemen, Irán y Afganistán, aunque en ningún lugar es tan grave como en el cinturón medio de Nigeria, donde matan un promedio de entre 30 y 32 cristianos por día por ser cristianos. Claro, también está el grupo yihadista Boko Haram. Y te digo, Paula, los métodos no son nada simpáticos. Estos ataques son brutales. No solo tiroteos casa por casa, también machetes y quema de vivienda. Por ahí pensás que bueno, que esto pasó hace mucho y que estoy haciendo una especie de recuento de años, así que no merece tu fotito en Instagram. Bueno, no. Sin ir más lejos, a mediados de junio de 2025 entraron de noche en las aldeas de Yelwata y Benue con rifles, machetes y combustibles y quemaron vivos a los cristianos mientras dormían. O también pasó entre el 1 y el 5 de agosto del 2025, hace poco, donde hubo ataques y matanzas indiscriminadas en las localidades de, lo voy a leer, Owatanobe, Okpokpolo y Olegagbani y Pele. Es cierto, es más fácil decir Free Palestine que Free Okpokpolo, pero ya que hay tanta solidaridad y empatía con los sufrientes, no veo por qué los octopolostanos o octopolostonienses, anda a saber, no lo merecerían. En fin, que el mundo está revuelto es un hecho concreto, y si me pedís las fuentes de todos estos datos, te digo que es fácil, un simple recorrido por internet te los va a mostrar. Eso sí, no tan espectacularmente como Free Palestine, porque no hay judíos a quienes echarle la culpa. ¿Será que el bueno de Miguel Viñaski tiene razón? ¿Será que no es empatía, sino simplemente antisemitismo? Vos me dirás, en realidad no me dirás porque no te interesó hablar del asunto, más allá de la fotito de Instagram, que te ubican en un lugar de confort para tomar café con amigos periodistas, músicos y teatreros, que ojo, que es antisionismo, no antisemitismo. Y entonces yo te preguntaría, ¿qué cosa es ser antisionista? Es más, ¿por qué tendría algo de bueno ser antisionista? Pero no tengo con quién hablar, así que te lo sigo por acá. Vos sabés que el tema me interesó cero hasta octubre del 23, pero ahí empecé a buscar datos y a leer sobre el asunto, más que nada porque a esta edad ya sé que está lleno de garcas, mentirosos, llevando agua para su molino, y quería evitar que con el tiempo alguien me escribiera una carta como esta que te escribo a vos. Vamos, que si hago una declaración de principios por una foto de Instagram, al menos que no quede como un ignorante arrastrado por la moda. ¿Viste la película El acusado y el espía? Supongo que sí, porque muchas veces hablamos de Polanski y esta es la última de Polanski. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu que nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Bueno, ahí Polanski cuenta casi literalmente el caso Dreyfus, un claro caso de antisemitismo. Me vine a enterar que un periodista astrohúngaro, Theodor Herzl, corresponsal en París del Neue Freie Press, cubrió el caso Dreyfus y lo que vio le heló la sangre. Miles de educados parisinos marchando por las calles de la ex Ciudad Luz al grito de muerte a los judíos. Casi como ahora mismo, porque cuando los pueblos no quieren aprender, no aprenden. Entonces, el bueno de Teodoro la vio, como se dice ahora. Él, que hasta ese momento había sido lo que se conocía como un judío asimilado, que creía en la convivencia y coso, notó que algo andaba mal. Muy mal. Ahí entendió que convivir con tipos que quieren matarte todo el tiempo era un problema y publicó un libro que se llama El Estado Judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía, donde escribió premonitoriamente en febrero de 1896: la cuestión judía persiste donde viven judíos en cantidad considerable.
Donde quiera que no exista, es llevado junto con los inmigrantes judíos. Nosotros, naturalmente, somos arrastrados a lugares donde no somos perseguidos y nuestra aparición da lugar a la persecución. Este es el caso y será inevitable así, en todas partes, incluso en países altamente civilizados, véase por ejemplo Francia, siempre que la cuestión judía no se resuelva en el plano político. El infortunio del pueblo judío ahora se está transportando y sembrando la semilla del antisemitismo en Inglaterra y ya lo han introducido en América. No hay nada que hacer. Hay gente que la ve y Teodoro era uno de ellos. Escribió esto 40 años antes del Holocausto. La solución, entonces, para Teodoro, era volver a la tierra de la que tantas veces habían sido echados, Israel. Sí, Paula, porque supongo que no sabías que los judíos estaban ahí cuando nadie podía ni imaginar siquiera la existencia de palestinos. Pensá que la primera vez que los echaron de ahí fue en el 722 a.C., cuando Sargón II, no lo confundas con Saurón, que es el señor oscuro del Señor de los Anillos. Lo digo porque sos un poco despistado. En el 722 a.C., Sargón, del Imperio Asirio, conquistó Israel, Samaria y echó a unos 40.000 judíos. Volvieron, pero los volvieron a echar. Fue en el 586 a.C. cuando Nabucodonosor II de Babilonia destruyó el primer templo de Jerusalén y Judá, exiliando a la élite judía a Babilonia. Es más, ¿te acordás de esa canción disco de Boney M? Que alguna vez pasamos por la radio sin saber de qué se trataba. Bueno, hablaba de eso, del exilio y cautiverio de los judíos en Babilonia. ¿Quién diría? La bailábamos y no sabíamos de qué se trataba. Pero los judíos volvieron otra vez a las tierras de Israel y otra vez los echaron. Ahora fue Tito, 70 años después de Cristo, que destruyó el segundo templo de Jerusalén. ¿Viste el muro de los lamentos? Bueno, eso es lo que quedó del segundo templo. En realidad es lo que quedó de la muralla de contención que sostenía el monte del templo, construido por Herodes en el siglo I a.C. Viste que antes las construcciones duraban más, nada de Durlock, Herodes, ¿no? Hizo lo que había que hacer. Vino entonces la revuelta de Bar Kokhba, suprimida por el romano Adriano en el 135 después de Cristo, cuando los romanos expulsaron a la mayoría de los judíos de Jerusalén y Judea, prohibiendo su residencia en la ciudad santa y renombrándola Aelia Capitolina. No soy un experto, ni mucho menos. Solo estuve leyendo un poco y con eso te das cuenta que decirle colonialista a los judíos que estaban ahí antes que nadie es medio sonso o malintencionado. Si tenés en cuenta que el Islam nació en el siglo VII después de Cristo, en el año 610, cuando se supone que el profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán en la cueva de Hira, te das cuenta que las fechas no cierran. Entonces, el pueblo originario de la zona es el pueblo judío. ¿Viste que siempre defendés a los pueblos originarios y tenés ese jarrito tan lindo con la huipala? Bueno, también representa a los judíos, mirá por dónde. Me perdí. ¿A qué venía todo esto? Sí, a que el bueno de Teodoro, después de escuchar las manifestaciones parisinas con el muerte a los judíos, dijo, volvamos para allá, de donde todos salimos y donde nos echaron tantas veces. No, Paula, no es una frase textual, es el concepto. Si le hubieran hecho caso en ese momento, 6 millones de judíos no hubieran muerto en cámaras de gas y campos de concentración europeos. Pero no se pudo. Recién en el 47, cuando el mundo tuvo un poquito de vergüenza por lo que le habían hecho, el mundo le dijo a los judíos, ok, vuelvan, pero van a compartir la tierra con los que llegaron después de ustedes y que tienen derechos también. Ahí nació la idea de los dos estados. Otto Preminger presents Exodus, the biggest bestseller since Gone with the Wind, read by more than 50 million around the world, now on the screen. An epic of our time, The Birth of a Nation. With Paul Newman as Harry Ben Canaan. Eva Marie. Creo que una vez vimos juntos la película Éxodo, con Paul Newman en su esplendor, la historia de los 600 sobrevivientes del Holocausto que van a Haifa en un carguero a la creación del Estado de Israel. Gran solución. 2 estados, todos viviendo en paz y armoniosamente, y los judíos allá en ese desierto para que no jodieran a nadie. You heard what I said. Fight, not beg. Fight. Eso fue el 14 de mayo de 1948. El 15 de mayo del 48, solo 24 horas después,
Egipto, Jordania, Siria, Irak y el Líbano le declaran la guerra al Estado de Israel, que era un bebé recién nacido. Al día siguiente de su creación, un país con 21.640 kilómetros cuadrados es atacado por una coalición de países que sumados tenían 1.720.971 kilómetros cuadrados. Un país que tenía 806.000 habitantes es atacado por una coalición de países que sumados tenían 29.429.000 habitantes. Y gana. 5 países se unieron contra el minúsculo Estado Nuevo y perdieron, iniciando así una tradición. Empiezan una guerra contra Israel y la pierden. En 1967, Egipto, Siria, Jordania e Irak, con apoyo logístico y financiero de Kuwait, Arabia Saudita, Argelia y Sudán, atacaron a Israel, que con muchas menos bajas, 8.000 bajas israelíes, 20.000 bajas árabes, ganó la guerra en solo 6 días y triplicó su territorio. ¿Viste que se dice que las derrotas deben servir para aprender? Bueno, los árabes no aprendieron y en 1973 Egipto desde el sur y Siria desde el norte atacan otra vez a Israel, que otra vez ganó las batallas con una contraofensiva que llegó a las afueras de Damasco en Siria y cruzó el canal de Suez en Egipto. Y otra vez, la mayor cantidad de muertes fueron los árabes, 18.000 árabes frente a los 2.500 israelíes. My husband, with the Israeli government at the time in 2000, offered a Palestinian state to the Palestinians, at that time run by Arafat, Yasser Arafat. Arafat turned that down. There would have been a Palestinian state now for 23 years if he had not walked away from it. There was another attempt when I was Secretary of State to try to, bring the Palestinians and the Israelis together. That didn't work out. Israel left Gaza in 2005 and forcibly ejected 50,000 Israelis who were living in Gaza. They left all of their infrastructure. They had a big infrastructure of greenhouses where they were supplying fruits, vegetables, flowers, etc. And the Palestinians deserved to have a productive, successful economy in Gaza. Hamas came in and basically destroyed all of that and killed a lot of other Palestinians. Ahora bien, querida Paula, cuando en el 47 se decide lo de los 2 estados, permitiendo a los judíos que vivan en su lugar originario, donde pudieran estar a salvo, porque, repito, en Europa habían masacrado a 6 millones por el solo hecho de ser judíos, Israel despega como una de las potencias mundiales. Inventan un mapa verde ahí donde no había nada. Cuando estuve ahí hace poco, vi Santiago del Estero pegado a Misiones. Te explico. Al costado de la ruta, la tierra es el polvo seco de Santiago del Estero donde nada crece. Pero unos metros más adentro, en el campo irrigado artificialmente con agua desalinizada del mar, solución que ellos inventaron, hay enormes plantaciones de bananos, palta, mango, bosques tropicales creciendo en el desierto. O sea, lo que podrían ser Misiones y Formosa si fueran israelíes. Mientras esto pasa en uno de los estados, ¿qué pasa en el otro? Miseria, atraso, educación formal que le enseña a los chicos palestinos que su misión en la vida es matar cerdos judíos. No a chanchitos, Paula, como sos, a los judíos le dicen cerdos. اليوم للشباب بقول لهم ما تخافوش ولعوا كوشوك قد ما تقدروا حتى العجائز احنا لازم نولع الخوش جوا ونولع الكوشوك عند اليهود نولع الكوشوك ونخليها تدخل عليهم تحرقهم تحرق الصهاينة الكلاب الانجاز الوسخين. Nunca quisieron un estado y lo dicen. Las potencias occidentales desde sus cómodos sillones les dicen tienen un estado. Desde las trincheras les responden no que queremos un estado, lo que queremos es matar judíos. Los líderes occidentales también tienen su fotito en Instagram. Por eso, ser sionista es pensar que los judíos tienen derecho a tener su tierra ancestral en donde no corran el riesgo de que los metan en una cámara de gas. Y así entonces, como yo pienso eso, soy sionista, sin ser semita. Y esto me lleva a preguntarme, ya que te lo pregunto tanto a vos, ¿por qué me interesa el tema? ¿Por qué defiendo un país en donde no se pueden comer jamón ni mariscos, que es el mayor de los errores de los judíos, creo? Me lo preguntan muchas veces desde que comencé a interesarme y a publicar cosas en las redes sobre el tema. ¿Y vos por qué defendés a los judíos si no sos judío? Que esté casado con uno no es tema, porque el tema judío nunca estuvo presente en casa. Pero vivo en una ciudad que tuvo 2 ataques
a la comunidad judía del país. 2 ataques a argentinos. Y los que atacaron son los mismos que el 27 de julio del 24 tiraron un misil contra una aldea drusa israelí matando a 12 nenes que jugaban a la pelota. Vivo en un país que tiene aún 4 secuestrados en manos de los terroristas. Cuando Teodoro Herzl habló de volver a Israel, dijo que era necesario volver a la que era nuestra siempre memorable casa histórica para formar ahí parte de una muralla de Europa contra Asia, un puesto de avanzada de la civilización frente a la barbarie. Sí, civilización versus barbarie. Por eso apoyo a Israel y lo hago como periodista contando la verdad. El precio a pagar que un @KLFSK232428 te diga en redes que te paga el Mossad o de cuánto es el cheque de la embajada es bien poco comparado con la conciencia tranquila de contar lo que se ve. Sí, claro, en Jerusalén, un sábado a la noche, me vi en medio de una marcha bastante multitudinaria contra la guerra, una marcha de judíos que también decían genocidio y pedían la cabeza de Netanyahu. ¿Judíos o israelíes? La manifestación terminó casi en la casa de Netanyahu. Un país en guerra que permite una marcha así y no la califica como alta traición a la patria es una nación democrática. Me imaginé por un segundo una marcha contra Galtieri en la Argentina del 82 y dejé de imaginarla porque es inimaginable. Israel tiene contradicciones. Tiene corrupción, tiene mala gente, como todos los países del mundo. Pero Israel hoy es la punta de lanza contra la barbarie que no está lanzada sobre los judíos. Estos bárbaros son ese tipo de gente que vienen por todo. El enemigo son esos encapuchados que detrás de la medianera dicen que van a volver a cometer la masacre no una vez, decenas, cientos, miles de veces. En eso son honestos. Y lo gritan cuando dicen del río al mar. Y lo pusieron en su carta fundacional, en el artículo 13. No existe una solución negociada posible. Yihad es la única respuesta. Lo cual entra claramente en la calificación de genocidio, pero a nadie le importa. O al menos no le importa a la BBC, que el 5 de septiembre de este año tituló pomposamente: Israel comete genocidio en Gaza, concluye la principal asociación legal de expertos en este crimen contra la humanidad, basándose en lo declarado por la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, IAGS por sus siglas en inglés. Claro, vos lees eso, Paula, y te convencés. Pero si te fijas un poquito nomás, no es que haya que quemarse las pestañas. Te enterás que para formar parte de la IAGC alcanza con pagar $30 anuales y ya formás parte. De hecho, para demostrar su inutilidad, algunos pícaros se anotaron como Hitler o Palpatine y la IAGS los tomó como miembros. Esta es la seriedad de la principal asociación legal de expertos en este crimen contra... Ejemplo como este, en fuentes serias hay miles. Pero vos, Paula, te congratulás de estar del lado de los buenos porque pusiste en Instagram que no es guerra, es genocidio. Estás en tu derecho. La ignorancia, mal que nos pese, también es un derecho. Nadie puede prohibirte ser una Barbie Gaza cantando alegremente sobre un conflicto que no te interesa más que tu propia selfie. El único detalle es que no sos parte de la solución. Sos el problema. Ojalá lo veas antes de que sea demasiado tarde.